lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. A manos llenas reciban de parte de nuestro Dios, el cual les ama y en su corazón y pensamiento siempre tiene solo bienes para cada uno de nosotros. Así que alegrémonos, gocémonos, porque hay un Dios poderoso, único, que nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Este día llegamos con nuestro hermano César Ramírez y nuestro hermano Octavio Aguas. Vamos a hablar un tema muy bonito, Cristo, fuente de paz. Así que únase con nosotros, deje de hacer lo que hace, siéntese que hay una palabra de edificación y también un milagro que Dios quiere hacer en su vida. Hermano César, bienvenido. Amén. Dios les bendiga, es un gozo estar aquí en Almavisión hablando de este tema tan bonito que trae nuestra pastora y también, ¿verdad? Como decía ella, quitemos toda distracción porque a veces queremos hacer tantas cosas a la vez que no terminamos haciendo una bien. Así que la gloria sea para Dios y que el mensaje que hoy se trae sea una bendición para sus vidas. Hermano Octavio. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por estar aquí una vez más, el privilegio de traer palabra de bendición, palabra de sanidad y de liberación, porque esa es la palabra de Dios. Dijo, enviaré mi palabra para que seáis sanos, para que seáis libres. Amén. Así es que reciba bendición en este día y espere cosas grandes que Dios quiere hacer en este día. Amén. Hay un versículo en la palabra en 1 Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos en una generación de mucha angustia y aún las Escrituras, Jesús dijo que iban a ser tiempos difíciles para la gente y de gran angustia. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros caigamos en angustia? Así que vamos a hablar un poquito de causas que nos conducen a angustiarnos y también cómo podemos resolver el problema de la angustia, porque a causa de la angustia nosotros podemos enfermar nuestra mente, nuestro corazón, podemos llevar el estado de ánimo nuestro, nos puede llevar a acciones que luego después vamos a lamentar, como un suicidio, puede ser una de las causas que puede llevarnos la angustia. Así que queremos que usted pueda ver que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una diferencia entre estar angustiado y estar afligido, que casi son parientes, pero hay diferencia. En las aflicciones son normalmente causas exteriores. En cambio, en la angustia normalmente viene de adentro. Es el estado de ánimo de uno, la mente de uno que está un poquito dañada o a veces el estado de nuestro corazón. Entonces, quiero que veamos que la angustia influye en lo de afuera, pero más que todo es la reacción viene como resultado de mi interior.
Así que debemos de cuidar lo que hay en nuestro interior. El Señor Jesús, la palabra en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque si no cuidamos nuestro interior, fácilmente podemos caer en esos estados de ánimos que nos pueden angustiar. Al hablar de la angustia y las causas, hermano Octavio, ¿qué causa usted puede enumerar para aclarar un poquito este punto? La angustia que uno siente es a causa del menosprecio, del rechazo a uno, cuando le dicen a uno que tú no sirves para nada o que tú eres un don nadie, que tú eres esto y eso. Entonces, el estima del ser humano se siente rechazado y se siente angustiado. ¿Qué podría hacer yo para no sentirme así? Porque en realidad, si no sirvo para nada, ¿qué hago yo aquí en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, y eso causa las muertes, los suicidios, porque dice, pues, si no sirvo para nada, es mejor que me quite la vida o es mejor que me vaya de aquí. Por eso vienen las separaciones, por eso vienen que los padres dejan los esposos dejan a la esposa o la esposa a los esposos, por esa causa de rechazo que viene de las palabras, porque las palabras, dijo Jesús, el poder de la vida y de la muerte estaba en nuestra boca, que por nuestras palabras seríamos juzgados y por nuestras palabras seríamos justificados. Por eso cuando nosotros hablamos algo a una persona, algo, debemos tener mucho cuidado de no tratarle a esa persona de hacerle sentir menos, hacerle sentir una persona que no sirve para nada. Al contrario, recuérdense que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos la mente de Dios, todos tenemos la imagen de Dios y por lo tanto, sea pobre, sea rico, sea cualquier persona, es la imagen de Dios y nosotros no podemos tratar a esa persona para que se sienta angustiada, rechazada. Jesús fue rechazado, él fue angustiado porque cuando él fue a la última oración, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? Por el rechazo, por el menosprecio que tuvieron para él también. Él fue tentado en todo, él padeció todas esas cosas para entendernos a nosotros y por medio de él nosotros podamos vencer esa angustia que nos hace sentir así, de las palabras que nos dicen o del rechazo que recibimos de las personas. Por eso, él es el príncipe de paz y tenemos que acercarnos a él con fe, que él va a resolver este problema. Hay una de las cosas que yo he aprendido esto es mental, sinceramente te digo es mental, porque si tu problema tiene solución, ¿para qué me angustio? ¿Para qué me preocupo? Si mi problema ya no tiene solución, porque ya le busqué de muchas maneras y no tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me angustio? Deja las cosas al Señor, que Él haga las cosas que tiene que hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, deja que lo haga, porque lo imposible para Dios, todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano nos enfoca que una de las causas que puede llevarnos a angustiarnos en extremo hasta llegar a tomar una medida no agradable como es el suicidio, porque hoy hay en estadísticas muy fuertes las acciones de las personas porque no pueden resolver el problema de su interior. No solo hay rechazo, sino ¿qué otras cosas tú puedas mencionar, hermano César? Sí, usted hablaba sobre las causas, ¿verdad? Las causas es, por ejemplo, vamos a hacer algo práctico, ¿verdad? Por ejemplo, el colesterol, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo causa? Es una mala alimentación, es una mala descuido de uno, entonces igual, y después se convierte en angustia porque es una enfermedad, puede provocar muchas cosas, ¿verdad? Médico no soy, ¿verdad? Pero ahora, también, por ejemplo, una de las angustias más grandes que nos pasan diariamente o cada mes es el pago de la renta, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿por qué es que no tenemos para la renta? Porque no guardamos, ¿verdad?, anticipadamente para lo que se va a ocupar. Entonces, cuando ya es hora de pagar la renta, entonces ahí se entra en angustia porque no se tiene. ¿Pero qué lo causa? Es la mala administración, ¿verdad? La mala administración. Y no se lo estoy hablando porque por decirlo, porque si no yo lo vivo, ¿verdad? Y es porque uno no sabe, dice, no, es que no tengo, pero es que no sabe administrar eso. Sí. Estoy hablando de las causas, ¿verdad? De que puede provocar una angustia. Y yo pienso que eso de la renta es lo más espantoso que puede haber,
porque no solamente lo están sacando a usted, están sacando a su familia, ¿verdad? Y ahora como están las cosas, no solamente tiene que pagar un mes adelantado, un mes de depósito, tiene que pagar un montón de cosas. Total, para moverse no solamente necesita los 2,000 que estaba pagando, sino que necesita como $7,000 para poder, o sea, por eso le digo, y la causa es no saber apartar cierto dinero para cuando llegue ese tiempo, ¿verdad? Eso provoca angustia, ¿verdad? Como le digo, el colesterol provoca angustia porque provoca enfermedad. Y como decía el hermano, ¿verdad? El rechazo, pero el rechazo, la causa es cómo es que a uno lo ven, porque si digamos, a mí me da risa porque a mí me da risa ahora, ¿verdad? Ese de que le digan a uno que uno es un cero a la izquierda. Y ahora que yo estoy grande y miro que el cero de verdad a la izquierda no sirve para nada, ¿verdad? Me da risa, pero la cosa es de que uno no tiene que creérsela. Tal vez no servía para nada según esa persona, ¿verdad? Según lo que la perspectiva de la persona quería ver de uno, ¿verdad? Y a veces uno puede cometer el error con los hijos, decir no sirve para nada, pero porque uno no les explica que no sirve para esa situación, pero usa esas palabras que lo marcan a uno. Pero el problema, la causa es que uno se lo cree. Amén. Que uno se lo cree. Por ejemplo, yo fui huérfano desde los 6 años de mi mamá y a los 16 años de mi papá. Bueno, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque es el que nos lleva. Pero si yo hubiera vivido con la zozobra de que ay, que mi mamá no está, que mi papá no está, que no sirvo para nada, porque mejor me muero, porque no están. Entonces, la causa, no tiene que ser la que realmente, y valga la redundancia, le cause a uno el tomar determinaciones como me quito la vida, ¿verdad? Por eso es de que últimamente tanto suicidio, suicidio que sucede, porque no solamente ahora está en que se quita la vida en la persona que tiene el problema, sino que antes le quita la vida a sus seres a queridos. otros seres queridos. Amén. Qué difícil es manejar la angustia, porque sí hay consecuencias, como nuestro hermano nos dice, como lo exterior. Habla de lo que nos aflige en cuanto a la renta, porque aquí en California está extremadamente caro todo eso, de $2,000, $2,500, no baja una renta de 2, 3 recámaras. Y entonces a veces uno no tiene la solvencia económica para poder salir. Pero ¿cómo manejas tú esa situación cada mes o cada mes de angustias? Mire, hermana, yo le voy a ser sincero, yo la situación prácticamente no la sé administrar, pero le doy gracias a Dios porque Dios dijo, le haré ayuda idónea. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa es bien sabia para esa situación, y ella me hace ver, pero pues, como estamos hablando de un consejo, a veces el hombre no quiere que la mujer le diga nada, pero realmente por eso Dios nos ha unido, ¿verdad? Para que ahí sí que no entremos en angustia, sino que podamos ver quién puede administrar y quién no, ¿verdad? Amén. Porque el que yo gane el dinero no quiere decir de que entonces si yo lo gano yo pero si no lo sé administrar bien, entonces mejor hay que darle la parte a la que sabe administrar, porque por eso es de que Dios nos ha unido en eso. Entonces eso es lo que yo puedo ver en mi esposa, que ella me ayuda en ese sentido. Amén. Entonces la angustia a fin del mes, sí, exactamente. Mengua. Porque ya hay ya se anticipa, ¿verdad? A la causa de la angustia, que es no tener. Ajá. Porque sí se ha tenido, pero ya el 31 al 5 ¿verdad? Que nos dan de periodo, o al 3, y no tenemos, y realmente no tenemos, pero sí tuvimos. Entonces ahí es donde yo veo que esa parte a mí en lo personal me cuesta. Pero doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella es la que me ayuda en ese sentido. Y qué hermoso ver el entendimiento que el hermano ha caído a reconocer de que la ayuda idónea que tiene la facilidad para ayudarle y apoyarle en ese punto. Entonces eso mengua la angustia, pero la angustia no solo viene por resultado de que tú no sabes administrar el recurso financiero, sino la manera como manejas la situación
cuando no tienes. Y entonces ahí es donde quiero que llevarlos hoy, porque es lo interno, la inseguridad, la zozobra de que está allí. Entonces nuestro estado de ánimo se ve mezclado con las circunstancias que nos rodean en el exterior. Y la palabra de Dios nos habla de Cristo, que Él fue angustiado en todo, igual que nosotros en nuestro diario vivir. Pero eso es lo hermoso del ejemplo de Cristo, que Él lo experimentó para que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Él es la fuente de nuestra paz en medio de las circunstancias que tú y yo vivimos de manera angustiada. Entonces vamos a mirar causas, es porque viene de adentro. Puede ser los sentimientos dañados, como nuestro hermano nos decía, por el aspecto del rechazo, las palabras que nos dicen, pero también meditaba un poquito en ejemplos bíblicos y encontré algunos ejemplos. Uno de los ejemplos lo veo en los sentimientos de Amón. Amón se había enamorado de su propia hermana y dice que cayó en tremenda angustia por los sentimientos. Y a veces cuando amamos a una persona, estamos ligados sentimentalmente con alguien y esa persona ya no nos quiere, ya no nos presta atención y como que ese sufrimiento nos viene a producir angustia. Amén. Entonces es interno, es de adentro, de los sentimientos. Entonces uno hay que pedirle a Dios que Él nos ayude a limpiar nuestros sentimientos para que nosotros no seamos esclavos de ninguna persona, ligándonos a esas personas, porque el que ama va a estar con nosotros, hermanos, siempre. Amén, porque hay una de las cosas que he aprendido, hermana, en los años de ser creyentes y de conocer un poquito la palabra del Señor. En el libro de los Corintios, en el capítulo 7, empieza a hablar Pablo, capítulo 7, 8, empieza a hablar Pablo acerca de las cosas de este mundo, de los jóvenes, de los casados, de todo eso ahí. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, dice, así es que hermanos, dice, el que posee como que no tiene, el que usa este mundo como que no usa, el que tiene mujer como el que no tiene mujer. O sea, ¿cómo puedo yo vivir así? ¿Cómo puede ese pensamiento entrar en mí y vivir como dice él? Dice, el que tiene, haga como que no tiene. El que tiene esposa, haga como que no tiene esposa. O sea... Pero la tiene, hermano. Exactamente. ¿Cómo puede usted renovar ese pensamiento y aceptar y cumplir con responsabilidades y situaciones y la palabra le está enfocando eso? Siga. Exactamente. Porque eso nosotros tenemos que vivir así, para no estar angustiados en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo, dijo Jesús, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció, nosotros podemos vencer. Lo que pasa aquí es, como decía nuestra hermana pastora, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Dice Romanos 12, 2, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena de voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz para nosotros. Entonces, ¿por qué tengo que vivir yo angustiado en las cosas que no hay? Dijo Jesús, por nada estéis afanosos, dice, porque buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros nos angustiamos porque las cosas materiales ocupamos y necesitamos y no tenemos. Y entonces viene una angustia en nuestras vidas. Pero si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, que primero busquemos las cosas de Dios y las demás cosas van a ser añadidas, Dios nos va a dar a su tiempo. Lo que pasa es que nosotros, hermano, las cosas que decía la hermana pastora, esa angustia es interna, es de adentro, nuestros sentimientos, porque nos atamos a esos sentimientos y entonces viene la angustia porque queremos hacer cosas que no podemos hacer. Amén. Y nos sentimos impotentes. Y al sentirnos impotentes, entonces nos angustiamos. Y eso no tiene que suceder en nosotros. Si nosotros no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Deja que Dios haga lo imposible. Vuelvo a repetir, lo que es imposible para mí, para Él todo es posible. Tenemos que vivir día tras día, le decía a la hermana pastora antes del programa, tenemos que vivir día tras día y ese es uno de los pensamientos que nosotros debemos tener en nuestra mente. Lo que pasó ayer, lo que hoy es el día de hoy que estoy viviendo, pero no puedo remediar lo de ayer, pero hoy puedo ser mejor. El día de mañana no sé qué va a pasar, cómo voy a ser, va a ser peor, va a ser mejor, no. Cuando amanece el día y levanto, entonces voy a vivir ese día, si es mejor o es peor, pero día tras día. Pero nosotros, vuelvo a repetir,
Nos angustiamos porque queremos hacer cosas que no están en nuestra capacidad. Y es una de las cosas por qué nos llevan a la angustia interna, y es cuando padecemos prácticamente persecución interna de nosotros mismos. No es del diablo, es de nosotros mismos, de nuestros sentimientos en los cuales nos hemos dañado porque queremos hacer cosas que no podemos hacer. Amén. Cuando el hermano expresa ese versículo, está hablando del cuidado que debemos de tener de no estar ligados. Que un ligamiento a la esposa, un ligamiento a las cosas materiales. Entonces, por eso es que nos angustiamos. Pero cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Cristo Jesús es la fuente de nuestra paz, amén, nosotros podemos descansar y podemos reposar, porque el libro de Pedro nos dice que echemos toda ansiedad sobre Él. O sea, toda carga, toda situación que está sin resolver interna va a causar angustia. Amén. Así que Dios lo que quiere es que tú y yo acrecentemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, que para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que resolver el problema interno que tenemos. Es en el interior, en el estado de ánimo, en los sentimientos. Encontré un ejemplo como el faraón. En el libro de Éxodo dice que él fue angustiado también, pero el hombre, viendo el desastre que había por la misma dureza de su corazón. A veces nosotros nos angustiamos por la misma dureza de nuestro corazón. ¿Cómo es el estado de tu corazón? ¿Eres un hombre o una mujer con un corazón dócil, tierno, que fácilmente pueden hablar contigo y tener entendimiento? En la Biblia tenemos el pasaje de Abigail, que el esposo era duro, era cruel, Nabal, y que por último su misma dureza, ¿verdad?, lo conllevó a esa situación. Pero la angustia viene a abrir puertas para que podamos quedar nosotros amarrados. Pero hoy este día no queremos dejarte en ese estado de angustia, sino que queremos orar por ti. No sé, las noticias nos están dando bombardeo todos los días a causa de inmigración, que ya a veces tenemos miedo de no ir al trabajo, la angustia de las familias solas y todas esas situaciones, y se ha vuelto una carga dentro de ti. Y uno a veces está tomando medidas. Déjame decirte que aún esa angustia hay que llevarla a Jesucristo, porque Él es tu paz. No debemos de vivir con esos miedos y esos espantos, sino pedirle al Señor que nos dé la confianza y el reposo. Y como siempre he dicho, si entraste a este país, quédate acá y no te muevas hasta que Dios resuelva todas las cosas. Pero debemos de aprender a descansar en Él. Pide como herencia este país. Dile: Señor, dame como herencia este país, y que de alguna manera nosotros podamos resolver el estado migratorio nuestro. Esto es una angustia muy fuerte, hermanos, que muchos ni conciencia se tiene. Amén. Pero muchas familias. Así que, ¿qué les parece si oramos en Amén. Este momento? Amén. Y que la paz y el descanso de Dios pueda venir sobre ellos. Amén. Y Dios te bendiga. Queremos dejarte un canto especial mientras oramos, que el Espíritu de Dios pueda liberar toda angustia que tú puedas tener, porque para eso ha venido el Hijo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Señor. Extiende tu mano sobre aquellos que están angustiados, afligidos, Señor, y abre puertas de bendición, Señor, en esta situación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para ti no hay nada imposible, Señor. Todas las cosas son posibles, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Derrama bendición sobre estas personas, Señor, que están angustiadas a causa de migración, Señor. Haiga, Señor, una amnistía, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Extiende tu mano y obra un milagro, Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He
hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.